Buenas tardes, vengo a presentar la segunda parte del trabajo final de transferencia de calor. Bueno, iniciamos con la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff establece una relación fundamental entre la capacidad de una superficie para emitir radiación y su capacidad para absorberla. Eh, su enunciado más general viene siendo: para cualquier superficie en equilibrio termodinámico o bajo ciertas condiciones específicas, la emisividad hemisférica pues total em, es igual a su absortividad hemisférica total, em, alfa. Bueno, continuamos aquí con el encerramiento isotérmico. Tenemos pues su configuración que, que viene siendo como que imaginamos un gran recinto pues en un encerramiento, como vemos aquí, cuyas paredes están a una temperatura uniforme TS. Dentro de este recinto colocamos varios cuerpos, a uno, a 2, a 3, varios cuerpos de diferentes pues, materiales y acabados. Estos cuerpos son tan pequeños que no afectan el campo de radiación dentro del recinto. Entonces, pues tenemos la configuración que sería esta. El número 2, el recinto como cuerpo negro. Las paredes del recinto, independientemente pues, de su material, forman una cavidad de cuerpo negro. Esto pues significa pues que la radiación incide sobre cualquier objeto dentro de la cavidad. Eh, por ejemplo, la radiación G, digamos la radiación G, es difusa y equivalente a la emitida por un cuerpo negro a la temperatura TS. Entonces, por lo tanto, G va a ser igual a EB dentro de la temperatura TS. Dentro de la temperatura TS. Aquí la tenemos. Bueno, equilibrio térmico. En estado estacionario, todos los cuerpos dentro del recinto alcanzarán la misma temperatura que las paredes, T1. T1 pues igual a T2 y en sí igual a TS. Si un cuerpo estuviera pues más caliente, pues emitiría más energía de la que absorbe, enfriándose. Si estuviera más frío, absorbería más de lo que emite, calentándose. El equilibrio pues es la única condición estable. Em, Tenemos el balance pues para un cuerpo uno, para el cuerpo uno. Pues aplicamos un balance de energía a la superficie del cuerpo uno. En equilibrio, la energía que absorbe debe ser igual a la que emite. Entonces tenemos que energía absorbida es igual a alfa, sí, alfa, por G por A1, es por el cuerpo uno es igual a esto. Reemplazando G en la fórmula, tenemos esta. Después tenemos la energía emitida, E1 TS por A1, y entonces igualando ambas fórmulas, tenemos esto. Entonces, en conclusión,
Al simplificar obtenemos que la relación entre la emisión total de la superficie real y la absorbidad es igual a la emisión del cuerpo a la misma temperatura. Es decir, E1 de Ts sobre alfa 1 es igual a EB dentro de Ts, Ts dentro de EB. Em, y después, teniendo en cuenta esto, pues dado que implica a todos los cuerpos, pues llegamos a esta ecuación. Bueno, implicación directa, dado que, implicación directa, dado que pues esto es menor o igual a uno, eh, E, E de TS debe ser menor o igual a EB de TS. Esto confirma pues que ningún cuerpo real puede emitir más que un cuerpo negro a la misma temperatura. Encerramiento isotérmico. Tenemos aquí esta fórmula. em, pues tenemos como que el paso final pues es simplemente usar la definición de emisividad total hemisférica. Entonces, por definición, la emisividad de una superficie real es la relación entre su poder emisivo total y el de un cuerpo negro a la misma temperatura. Esto. Entonces, eh, tenemos esto, las relaciones. Entonces tenemos entonces que por lo tanto para cualquier superficie del recinto, E es igual a alfa, pues por definición. Pues reemplazando aquí, en cada una de estas, que esto es igual a alfa. Y pues por definición E de TS y EB de TS, por definición E de TS. Entonces aquí reemplazando esta por esta, nos da esto. Bueno, pasamos entonces a superficie gris. Bueno, pues las superficies grises, una superficie gris se define como aquella cuyas propiedades espectrales, específicamente la absortividad hemisférica espectral y la emisividad hemisférica espectral son independientes de la longitud de onda. Ay, mm, superficie gris difusa. Tenemos que una superficie gris difusa combina dos condiciones ideales. Gris, las propiedades espectrales son independientes de, bueno, y difusa, las propiedades direccionales son independientes del ángulo polar y del azimutal. Bueno, pues la implicación clave pues sería es una superficie gris difusa, se cumple simultáneamente tanto la ley de Kirchhoff total que vivimos anteriormente en la anterior sección. Esto simplifica enormemente pues los cálculos de transferencia de calor por radiación, ya que se puede traer la emisión
y absorción con las mismas propiedades constantes, sin depender de la dirección y de la longitud de onda. Es la suposición pues más común en muchos problemas, pues, de como vamos a ver a continuación. Este ejemplo pues ilustra perfectamente la diferencia entre una superficie espectralmente selectiva, pues no gris, y cuando se aplica la ley de Kirchhoff. Tenemos aquí el problema, un pequeño sólido metálico, una esfera, es opaca, tenemos aquí los datos, una esfera metálica pues con un recubrimiento difuso, pero no gris, tenemos las propiedades espectrales, la esfera se introduce en un horno grande a una temperatura de 1200 grados Kelvin, entonces hay que determinar la absortividad hemisférica total y la emisividad por las condiciones iniciales y la final en estado estacionario. Bueno, tenemos la condición 1, TDS, que es a 300 grados Kelvin, absorbilidad y emisividad total hemisférica del recubrimiento de la esfera para la condición inicial y pues los valores alfa y E pues, después de que la esfera ha estado pues, en el horno por mucho tiempo. Tenemos aquí la gráfica. Eh, pues la absortividad total se calcula pues usando la irradiación del horno. La radiación del horno, como la mayor parte de la radiación del horno está en longitudes de onda cortas, donde eso es igual a 0.8. Entonces el resultado, pues pasamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Entonces tenemos esto. Aplicando todas las fórmulas, teniendo que desde la ecuación 12.44, esta ecuación, reemplazando desde alfa igual a esto, desde la tabla 12.1 pues reemplazamos aquí también y tenemos como resultado 0.62, la absortividad total. Y entonces la emisibilidad total pues se calcula usando la emisión propia de la esfera, eh, a 300 grados Kelvin. La emisión ocurre casi totalmente en la longitud de ondas largas. Y entonces tenemos esto, reemplazando, y entonces al final nos va a dar como resultado la emisividad total como 0.11. Pues la superficie no se comporta como gris, porque la irradiación y la emisión ocurren en regiones espectrales muy diferentes. Eh, y ya. Pues creo que me falta explicar algo. Sí, pues en estado estacionario, TS pues igual a TF, 1200 grados, eh, pues vendría a ser el caso 2. Pues con el tiempo la esfera se calienta hasta igualar la temperatura del horno. En este punto la irradiación y la emisión tienen la misma distribución espectral. Ambas corresponden a un cuerpo negro a 1200 grados Kelvin. Ahora se cumple la condición exacta para la ley de Kirchhoff, por lo que
Eh, esta va a ser igual a esta, que va a dar 0,62. Pues en este ejemplo pues se demuestra que esto es igual a esto, solo se cumple pues cuando la irradiación pues proviene de un emisor a la misma temperatura que la superficie. Pues esa sería como condición de equilibrio termodinámico. O cuando la superficie es gris en condiciones fuera del equilibrio como al inicio. Pues entonces pueden ser muy diferentes. Pues pasamos al siguiente tema de radiación térmica ambiental. Tenemos aquí el dibujo, bueno, la figura 12,27. Eh, bueno, entonces, pues explicando un poco, la radiación ambiental se divide en dos grandes grupos, según la longitud de onda: radiación solar, onda corta, y radiación terrestre o atmosférica, onda larga. Entonces, pues la naturaleza de la radiación solar: el Sol se comporta como un cuerpo negro a 5800 grados Kelvin, emitiendo energía concentrada en el rango espectral de 0,2 a 3 micras, visible e infrarrojo cercano, con un pico en 0,5 micras, como se observa en la figura 12,28. Em, Entonces, fuera de la atmósfera, la irradiación solar sobre una superficie horizontal se, se calcula con GDS 0 igual a SCF por coseno de teta, donde SC es igual a 1353 watts por metro cuadrado, es la constante solar, y teta el ángulo cenital. Lo vemos en la anterior figura. Em, en la interrelación con la atmósfera. Al atravesar la atmósfera, la radiación solar sufre dos fenómenos: absorción: gases como O3, el ozono, H2O2 y CO2 absorben selectivamente ciertas longitudes de onda. Entonces el ozono absorbe fuertemente en V menor a 0,4 micras, mientras que el valor de agua domina en el IR cercano y lejano. Dispersión. eh, Rayleigh, creo que por acá, no sé si estaba. Bueno, no. Rayleigh: moléculas pequeñas, dispersa la luz en todas direcciones, parte vuelve al espacio y parte llega a la superficie como radiación difusa. Mie son partículas y aerosoles. Dispersa principalmente en la dirección forward o cercana al del haz incidente, contribuyendo a la radiación directa. Entonces tenemos la figura 1230, que en la superficie terrestre la radiación total es la suma de la radiación directa que proviene del disco solar sin desviarse, y la radiación difusa proveniente de todas direcciones por la dispersión. Aquí está. En modelos simplificados, mm, en modelos simplificados, la difusa se asume isotrópica.
independientemente de la dirección. Aquí tenemos la figura. La proporción de difusa varía entre los 10% en día y despejado hasta el 100% en día nublado. Además, la superficie terrestre y los objetos emiten radiación de onda larga mayor a 4 micras, calculada con E igual a la emisividad y, bueno, por T a la 4, con emisividades típicas cercanas a los 0.97 como el agua. Reflexión y comportamiento en superficies arquitectónicas. La clave pues está en las propiedades ópticas de los materiales, absortividad, reflectividad y emisividad. Dependen fuertemente de la longitud de onda, como la radiación solar es de onda corta y la emitida por la Tierra es de onda larga. No se puede tratar a los materiales como grises, con propiedades constantes. Ujú. Bueno, pasamos a la sección 13.1. Factor de vista. Tenemos el factor de vista. em, Tenemos pues como el factor de vista. Bueno, factor de vista o factor de visión, o factor de configuración se define pues como la fracción de la radiación que sale de la superficie, FIJ, eh, sí se define como la fracción de la radiación que sale de la superficie y es interceptada directamente por la superficie J. Ujú. Em, pues la integral del factor de visión, que no la tengo aquí exactamente, creo que la tengo por acá. No. Ah, es esta de aquí. em, Donde teta I y teta J son ángulos polares con las normales, y R viene siendo la distancia entre elementos diferenciales. A I y a J son áreas de las superficies. Ujú. Entonces tenemos, ahora voy a explicar cada una de las figuras. Tenemos la primer figura, que son platos, bueno, o tenemos pues la primera figura que sí que son placas paralelas con puntos medios conectados por perpendicular. Tenemos la superficie I y la superficie J, es la fórmula, eh, donde es el ancho de la placa sobre la separación. Y doble I es el ancho de la placa también sobre la separación, doble J. Entonces la aplicación de esto vendría siendo radiación entre placas paralelas de diferentes anchos
como en intercambiadores de calor de placas. Tenemos la geometría 2, eh, donde este es el ángulo, este de aquí, entre las placas. eh, la observación, si este es cero, entonces las placas coplanares, entonces esto daría 1, F y J. Y si es mayor a 180, son placas opuestas, lo que daría igual a 0. Tenemos la tercera figura, placas perpendiculares con borde común, superficie y superficie J. Ujú. Placas perpendiculares con borde común, sí. Eh, entonces si W y es igual a WJ es un cuadrado, caso particular. Tenemos la superficie 4, recinto de 3 lados, lo que es la forma general para triángulos donde WK es el lado opuesto. Geometría 5, cilindros paralelos de diferentes radios, donde el uso sería radiación en tuberías paralelas en intercambiadores de calor. La geometría 6, geometría 6, que es cilindro y rectángulo paralelo. Tenemos la siguiente geometría, plano infinito y fila de cilindros, donde la aplicación se relaciona en calderas y hornos con tubos. Tenemos la tabla 13.2, factores de visión para geometrías tridimensionales. Pues esta tabla pues, cubre geometrías 3D más realistas, teniendo rectángulos paralelos alineados, que es una observación sería en una fórmula simétrica y compleja que combina logaritmos y arcotangentes. La geometría 2, discos paralelos coaxiales. La geometría 3, que son rectángulos perpendiculares con borde común. Y entonces pasamos a la figura 13.4, gráfica para rectángulos paralelos alineados. La estructura de la gráfica es un eje X logarítmico, eje Y también logarítmico, pero es XL y F y J, factor de visión y relación de aspecto horizontal, curvas paramétricas, diferentes valores para Y y L, relación de aspecto vertical. Para usar la gráfica, pues sería, por ejemplo, para dos rectángulos paralelos, con x1 y y igual a 0.5 y un L de 2 metros, sería dividir x sobre L, que da 0.5, calcular y sobre L, localizar x sobre L en el horizontal, subir hasta que la curva y sobre L se crucen, si es necesario se interpola, y leer F y J, donde dé. Mm, ejemplo 13.1. Tenemos el 13.1 y 13.2. Bueno, voy a explicar primero el ejemplo 13.2. Para el caso del ejemplo, caso práctico bueno, caso 3, tubo circular. Dados L y L igual a D, longitud igual al diámetro. Eh, Se calcula con la tabla de discos coaxiales. Superficie 1, disco etapa, tenemos aquí. Eh, Tenemos R1 igual a, bueno,
parámetros. Tenemos aquí las superficies difusas con radios uniformes. El análisis, la esfera como un cubo. F11 y F13. Tenemos esta que factor de visión 1,3, da 0.172 desde la tabla 13.2 o la figura. Tenemos F12, F12. Voy a explicar el ejemplo 13.1 considerando pues un disco circular de diámetro D, superficie AJ, superficie plana pequeña I menor o igual a J, separación L entre superficies paralelas. Entonces la solución sería como paso 1, partir de la ecuación integral 13.1, esta, la que les había explicado. Mm, como I es muy pequeña, teta I, teta J, R son aproximadamente constantes sobre I. eh, entonces esto se reduce a esto. Ujú. Entonces, o con teta 1 o teta J igual a teta, igualando eso, por geometría paralela, nos reduce a esto. Entonces, con r elevado a la 2 es igual a r elevado a la 2 más l elevado a la 2 con teta, con coseno de teta igual a l sobre r, y derivada de AJ es igual a 2pi por r de r. Entonces obtenemos esto, reemplazando. Entonces r de r es igual a... Llegamos a esto. Entonces, por inspección, pues entonces les quería decir era que por inspección F12 es igual a 1 por reciprocidad. F21 a 1 sobre A2, F12 da igual multiplicado eso, da pi por sobre 6. En el caso 2, partición diagonal en ducto cuadrado, F11 más F13 es igual a 1, donde por simetría tenemos, y por reciprocidad tenemos esto. Entonces el caso 3, tubo circular el igual a D, tenemos que por de la tabla 13.2, F13 sería 0.172, F12 por sumatoria es igual a 1, F11 más F13 igual a 1, o F11 esto, F12. Y F21 por reciprocidad tenemos que 0.207. Bueno, muchas gracias. Terminé la segunda parte.